mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes saben que en pocos días se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y algunos pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la escuela? Haremos que tenga algo que ver. En el último siglo se incrementaron las luchas por la emancipación femenina, fueron cada vez más masivas y centradas en el reclamo por la igualdad de derechos. A ver, derecho al voto, en algún momento incluso derecho a acceder a estudios superiores, derecho a decidir sobre su propio cuerpo, derecho a mejores salarios. Bien, tenemos que pensar entonces que esto que acabamos de decir, derecho a decidir sobre su propio cuerpo, tiene que ver esencialmente con derecho a ser respetadas. Ana Tijoux, Antipatriarcas, y enseguida comenzamos. Tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¿Qué síntesis es la letra de este tema? Bienvenidas, Graciela Morgade, Sonia Santoro, muchas gracias por estar aquí. Lo primero que quiero decirles es, decíamos en el comienzo, las luchas por la emancipación de la mujer se incrementaron, son cada vez más masivas. Me pregunto si esto tiene que ver con que se logró poco, con que las mujeres se animan cada vez más o con que se vulneran cada vez más los derechos. Qué pregunta. Mirado en términos históricos, no podemos negar que durante el siglo XX y esta primera parte del siglo XXI se aceleró la visibilización de la condición femenina y se aceleró la ampliación de derechos. La primera respuesta sería: hubo ampliación de derechos. Lo que pasa es que hubo conquistas, claro. Hubo conquistas. También, y es algo propio de los derechos humanos, cuanto más se va conquistando, más van apareciendo otras dimensiones de la vulneración de los derechos, ¿no? A principios del siglo XX, las sufragistas luchaban por el voto, vos lo decías. Claro. Las mujeres no podían votar y eran maestras en las escuelas. Esa es la paradoja, una de todas las paradojas de la Argentina. Pero bueno, una vez que se conquista ese derecho, empieza a haber otras dimensiones de la condición femenina en el trabajo, en el hogar, en la dimensión de derechos sexuales y reproductivos, y se van visibilizando y va habiendo una agenda que se incrementa. Entonces, cuanto más se logra, también más se visibiliza. Claro, más se demanda. ¿No? Más se demanda. Y retomo algo que decías también dentro de las contradicciones, recordando, Cecilia Grierson pudo ser médica, pero no le permitieron tomar a su cargo la cátedra de obstetricia, ¿no? Contradicciones. Sonia. Bueno, qué decir, un poco, obviamente coincido con
con Graciela. Me parece que además en estos últimos años, si hablamos de ampliación de derechos y de mayor demanda y de mayor visibilización de problemáticas que tal vez antes no percibíamos, eso se hizo muy evidente a partir del Ni Una Menos, ¿no? De 2015 para acá. Este movimiento que nos convirtió en un faro del mundo, a la Argentina, y ese movimiento protagonizado especialmente por chicas muy jovencitas. Así es. Obviamente también las mayores y las del medio somos parte, porque es un movimiento muy amplio, pero sí permitió empezar a ver otras demandas, otras dificultades y otros problemas que tal vez generaciones anteriores no veíamos, ¿no? Sí, vos decías hace un momento, se dejaban pasar, no se percibían algunas cosas. Dentro de eso están las letras de algunos boleros, por ejemplo, o muchos programas de humor de televisión que hubo a lo largo de la historia de nuestra televisión argentina. Y nos vamos entonces a escuchar qué decía Andrés Calamaro. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, el comandante de tu parte de adelante. Bueno, interesante esto de propietario, ¿no? O soy carcelero de tu lado más grosero. También hacíamos referencia, digamos, a lo largo de la historia. Creo que es imposible soslayar el sufrimiento al que fueron expuestas las mujeres en distintas culturas, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, sobre todo que esto ya no existe, pero que no hace tanto que se prohibió el vendaje, por ejemplo, de los pies de las mujeres chinas, para que en realidad sean una ofrenda para el hombre, ¿no? Porque pies pequeños, esos que se llamaban flor de loto, era como que, bueno, lucían más, o las argollas, ¿no?, de las mujeres africanas. ¿Por qué tanto sufrimiento? Lo que pasa es que, bueno, hay varias teorías sobre el poder, ¿no? Y creo que coincido con las que piensan al poder también como asentado en los cuerpos. Hay para un gran sistema de poder como el patriarcado, uno dice, bueno, que es muy abstracto. Bueno, ¿cómo se concreta el patriarcado? En muchas dimensiones físicas, concretas, corporales, ¿no? De hecho, yo misma estoy llevando una pulsera, la pulsera Masai, es contra la mutilación genital femenina actual. Claro. En África. La ablación. La ablación del clítoris, de eso se trata. Bueno, hay todo un movimiento internacional en contra de esta mutilación y es actual. Y es actual. Y es actual. Entonces, lo que el feminismo fue instalando, y creo que entre Wuhan y el COVID... Y ahí tenemos las argollas, ¿no? Y además, perdón que te interrumpa, Graciela, porque cuando la entrevistan a esta jovencita, ella casi justifica, ¿no?, cómo lo cultural tiene tanto peso. Bueno, es que ahí está. Se supone que aquello que es cultural se confunde con lo esencial, se confunde con lo biológico, inclusive hasta si estuvieran los genes, y parte del feminismo es desmontar ese sentido común y instalar la pregunta, ¿cuánto de cultural, histórico, arbitrario, político, tiene una práctica? Y estas son prácticas históricas, culturales y políticas que no tienen nada de natural, digamos, ¿no? Claro, pero justamente porque no está determinado por la biología, ¿no es cierto? Y sin embargo, se pretendió instalar al sexo débil, por ejemplo. Sí, las mujeres, como siempre, es el lugar del otro, inferior en todo sentido, ¿no?
creo que tenemos una larga trayectoria en ser ubicadas en ese lugar. Y por eso es tan importante lo que han hecho los feminismos, por lo menos desde el siglo pasado, pero antes también hubo feministas que venían luchando por diferentes gestas, digamos, pero especialmente en el siglo pasado y en por ir desmontando cada una de esas opresiones hacia las mujeres y hacia las mujeres no como un único ente, ¿no? Están también las mujeres empezando a ver también las diferencias entre las mujeres, las diferencias raciales, las diferencias étnicas, las diferencias de clase, etcétera, que es importante eso también visibilizar, y por eso ahí también se complejiza esto de qué son los derechos de las mujeres, quiénes somos las mujeres, de quién estamos hablando. ¿Cuánto tiempo este tema de Luis Miguel fue considerado natural en lo que dice? Porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Es su dueño. O sea, es interesante porque la sociedad en su conjunto aceptaba realmente estas letras como naturales, sin el más mínimo cuestionamiento, y hoy empiezan a verse totalmente desde otro lugar. Ahora, si lo llevamos a la escuela, tendríamos que pensar, bueno, ¿qué de todo esto y de lo que seguiremos hablando sería importante poder trabajar con los y las alumnas? Bueno, yo creo que hace más de 15 años tenemos una herramienta que es la Ley de Educación Sexual Integral, y la Ley de Educación Sexual Integral se nutrió de las luchas feministas, entre otras, ¿no? También las luchas de los movimientos de la disidencia sexual, las pedagogías críticas, una serie de discusiones en otros campos, pero centralmente de las luchas feministas. Entonces, creo que honrar y conmemorar el 8 de marzo una y otra vez nos tiene que llevar a pensar los modos en que estamos llevando adelante la ESI. Porque la ESI es un proyecto de igualdad y es un proyecto de respeto por los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de todas las identidades que hoy diríamos disidentes, y es una herramienta que personalmente creo que vienen bien las efemérides, también es una opinión. Viene bien tener un día, viene bien. Ahora, si solo pero algunas se soslayan. Algunas se soslayan, y aparte, si solo vamos a trabajar los derechos de las mujeres y la lucha de las mujeres, el día de este recordatorio ya pierde totalmente el sentido. Pero sí tenemos, Mirta, la herramienta que es la educación sexual integral, y debemos profundizarla, por supuesto. Sí, ¿no? Y tener en cuenta que los contenidos de la ESI son transversales, bueno, es un poco una respuesta que con la efemérides no alcanza. Exactamente. ¿No? Vamos a ver algunas escenas de este documental que tiene que ver precisamente con la igualdad. Tú, que ahora mismo me estás escuchando, solo te pido un minuto de tu atención. Quisiera que cerrases los ojos y te imaginases lo siguiente. Piensa que estás en 1888 y es la primera vez que se te permite coger un coche. O en 1933 y puedes votar por primera vez. Piensa que puedes estudiar lo que realmente siempre has querido y encontrar un trabajo en el que desarrollarte profesionalmente. Parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace siglos que las mujeres dieron pequeños pasos para que hoy otras puedan andar. Pero piensa también que aún queda mucho camino por recorrer. Ahora, abre los ojos. Tengo una misión para ti. Continúa luchando para que las siguientes tengan menos obstáculos en su camino. Bueno, un llamado a seguir, un llamado a hacer más. Pensaba si trasladamos a la escuela algo de lo que estamos diciendo,
a la escuela actual, a la escuela que fue quedando atrás también. A ver, ¿quiénes eran los dueños del patio en el recreo, ¿no? ¿Qué tipo de tareas se encomendaban a mujeres o a varones? Y sobre todo, ¿qué expectativas en relación al aprendizaje tenían o tienen a veces los docentes, a veces también los padres, diferentes en relación a las mujeres y los varones? ¿Qué recuerdan de eso? Sonia. Bueno, difícil remontarse, pero sí he tenido mucho contacto con adolescentes en escuelas de acá de la ciudad, y creo que todo eso que vos decías, estabas dudando si era pasado o presente, me parece que todavía es muy presente, es muy heterogéneo lo que pasa en las escuelas también, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de ir a escuelas a dar charlas, talleres de ESI o capacitaciones incluso a docentes, y nos encontramos con que muchas veces las dificultades las tienen los y las adultas, ¿no? Que estábamos dando un taller y el que hacía el comentario desacertado era el director de la escuela, ¿no? Claro. Entonces tenemos justamente lo que decía Graciela, la ESI hay que pensar que no es solo para los chicos, las chicas, sino también para las personas adultas que no tuvimos educación sexual en nuestra formación. Yo tuve una charla sobre menstruación, digamos, en la escuela. No tuve ninguna formación en educación sexual y también tenemos que formarnos, porque es parte de lo que me parece que es importante tener en cuenta cuando hablamos de género, cuando hablamos de educación sexual. Son temas que nos atraviesan a nuestro cuerpo, como decía Graciela, a nuestra identidad. Entonces no son temas ajenos a voy a estudiar tal materia, tal contenido, sino que son parte de lo que somos, nos hacen, nos construyen, nos reconstruyen, deconstruyen, nos van formando y nos van habilitando preguntas, otras opiniones, nos abren la cabeza. Por eso me parece que es importante insistir con la educación sexual integral, porque todavía, a pesar de que hace varios años que tenemos la ley, sabemos que hay muchas dificultades para su aplicación. Bueno, para ir cerrando el bloque, creo que lo que dice Sonia tiene mucho que ver con tu último libro, para que los directores, los directivos o los adultos no sean justamente un freno, ¿no? Y después lo vamos a mostrar mejor, pero es este que se llama ESI y formación docente. Nos vamos al próximo bloque, seguimos también con otros boleros, ya volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo. Mochila al hombro, cuaderno nuevo. Pájaro de papel. Se busca escuela. Seguimos entonces con Graciela Morgade, Sonia Santoro, y retomamos entonces el tema de la escuela y algunas cuestiones que nunca se cuestionaron, que nunca se interrogaron, ¿no? Hay algo que, Graciela, vos muchas veces haces referencia a los libros de lectura y a esa mamá que siempre amasaba la masa. Sí, fue un clásico, inclusive hay una investigación muy importante que tomó los libros de 100 años, y al final hubo una actualización, y la verdad es que lo que encontraron las investigadoras era que había cambiado radicalmente la vida de las mujeres y en los libros de lectura seguía habiendo. Encontraron un libro por ahí llamado Trampolín, creo que de tu autoría, que fue innovador en ese sentido, donde aparecían algunas, pero realmente lo que decían las autoras, Katarina Weinerman, una gran investigadora, y Rebecca Bark en un principio, un caso de inmutabilidad secular, decían. Claro, quedaron congelados. Quedaron congeladas esas imágenes. Cambió la vida mucho, no tanto como quisiéramos, pero cambió. Y esos libros continuaron presentando este lugar. Sí, también se justificaba porque, digamos, en las primeras páginas de los libros de alfabetización inicial de primer grado, había que decir algo con
3 o 4 consonantes y las vocales. Entonces ahí ingresaba, como si hubiera sido la única posibilidad, mamá amasa la masa. Entonces yo, para divertirme, pensé, a ver, ¿yo qué hubiera dicho? Hubiera escrito mamá sale sola. Ahí tenías 3 consonantes, claro, ya tenías. Bueno, pero mamá amasa la masa es también verdad. tiene 3. O hubiera dicho mamá lee, por ejemplo, ¿no? O sea que no es que no se podía, sino que realmente, me parece, estaba instalada esta idea de la mujer dentro del hogar, inevitablemente siempre dentro del hogar, y el hombre proveedor, ¿no? Esa era la imagen que transmitían los libros de lectura. Vamos a ver escenas de un documental del Día Internacional de la Mujer. What defines a generation? Climate justice! Right now! Is it just about the year you were born? Or is there something more? We may have lived through different decades, different circumstances, different countries, but we all share in the global, everyday push for our rights, for justice, for a world that is equal. Perhaps what defines our generation isn't our age or our background, but the line in the sand that we have drawn. We take to the streets to speak out against discrimination, and we work tirelessly behind the scenes. We stand up for peace. We are fed up with the war and economic justice. We start with a statement and watch it become a movement. We have come a long way, but the fight isn't over, and our rights are still under assault. It is time to take action. Let us be the wake-up call the world needs. The eyes of all future generations are upon you. Be the first, the youngest, the best, and then make sure no one is left behind. When someone tries to silence you, raise up your voice. Let us wage a global struggle. Change everything, or change just one thing. As long as you do something, whether you're new to changing the world or have been in the fight for a long time. Each knows exactly why we are here. We are all together, united for gender equality. And the future we create for women and girls is up to all of us. Bueno, vimos este documental. ¿Qué te surge, Sonia, de las imágenes estas? Bueno, siempre ver esas movilizaciones justamente movilizan, ¿no? Y en este momento que estamos volviendo a salir a las calles con más fuerza, porque estamos en un momento un poco mejor en relación al COVID, me parece que genera mucha expectativa, ¿no? De qué va a pasar este 8, cómo va a ser esa movilización, cómo va a ser esa movida, ¿no? Y lo importante de que este movimiento sea realmente mundial, de que en distintas partes del mundo las mujeres estamos siempre en situación, las mujeres y las personas con orientaciones sexuales diversas, digamos, estamos siempre en situación de desigualdad, de vulnerabilidad, nuestros derechos son avasallados, y ese sino común, digamos, que nos une, nos lleva ahí a salir a las calles, a gritar, a pedir, a exigir. Y bueno, espero que este 8 de marzo eso vuelva con fuerza acá y en todo el mundo, ¿no? A veces muchos docentes lo que se preguntan o opinan, bueno, estoy de acuerdo, sí, me parece bien, pero no sé cómo empezar, no sé cómo, ¿no? Estuvimos escuchando algunos boleros y a veces hay que pensar que el punto de partida pueden ser este tipo de recursos. Volvemos enseguida a vos mientras escuchamos a Pimpinela. Que entienda a las mujeres
llevo años intentándolo. Tendrían que ser como la tele, que trae manual de explicación. Prenderlas a control remoto, callarlas tocando un botón. Y si te falla no hacen rayas, mandarlas a devolución. Y esto se aplaude, ¿no? Bueno, esto de por dónde empezar, con qué recursos. Bueno, la vida cotidiana está llena de recursos. ¿Por dónde empezar? Es decidiéndose a empezar. Yo siempre digo eso, ¿no? Tomar la decisión y decir, a ver, ponerse las lentes de la perspectiva de género y empezar a mirar en la vida cotidiana, en lo que enseñamos, en los contenidos curriculares. En las noticias de actualidad. En las noticias de actualidad, en las interacciones en el aula, en las interacciones fuera del aula, en nuestro propio trabajo y nuestra propia condición sexogenérica, porque en la Argentina la particularidad es que la docencia en inicial y en primaria es fuertemente femenina. Y recién hace, diría yo, unos 20 años, el sector docente y en particular los gremios tomaron el tema de también la condición femenina docente, porque hay un montón de derechos que tienen que ver con la condición femenina y la condición docente que también forman parte de la agenda sindical, ¿no? Entonces, hay muchos lugares. Yo creo que la respuesta que yo daría es por algún lado, pero primero decidí a mirar que los modos micro en que se transmiten estas, lo que decimos, bueno, el patriarcado, este patriarcado que es transodiante, es un patriarcado que también tiene contenidos de fobia a las disidencias, a la diversidad sexogenérica. Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo todos los días? Empezar por algún lugar. Y yo siempre digo humorísticamente, pero no por todo a la vez, porque a veces lo que se produce, y entonces ahí viene la segunda recomendación, no en soledad. No es un proyecto, la ESI, las luchas, todo este conjunto de luchas visibilizan problemas de tanta densidad, porque tenemos la imagen de las mujeres en los libros de texto, pero también tenemos la violencia que sufren las niñas en sus familias y la violencia que sufren a veces las madres de las niñas o las propias docentes. Y la discriminación, que es otra forma de violencia. Y la discriminación son temas que para asumir en soledad llenan de angustia. Entonces, esto es un proyecto político, es un proyecto colectivo, es un proyecto de la institución y, por supuesto, tiene que ser del sistema educativo. En ese sentido vamos caminando, ¿no? Claro, si llenan de angustia, además paralizan. Y entonces hay que poder apoyarse en los colegas y hacer proyectos colectivos, ¿no? Exactamente. Sonia. Sí, no, creo que además, más allá de lo que dijo Graciela, los medios de comunicación son un buen recurso. Por, bueno, las canciones como estas que estamos escuchando, pero las publicidades o los distintos fragmentos de programas de noticias o de entretenimiento y todo lo que hay en internet y en las redes es un material muy abundante en el que si tenés, como decía Graciela, la mirada de género, la perspectiva, podés tener materiales infinitos para trabajar, para charlar, para cuestionar en el aula. Sonia, vos tuviste una participación en la capacitación sobre la ley Micaela, ya vamos a retomar esto, pero vamos a ver ahora la capacitación propuesta por la Universidad de Córdoba. Sin duda, la primera marca social y cultural que recibimos en el instante mismo de nacer, y a veces antes, es una marca de sexo-género. Por causa y efecto del es niña o es niño, es una nena o es un varón, recibimos y se nos impone una primera identidad que marcará para las personas un camino de posibilidades y limitaciones. En el mismo instante del nacimiento, somos bienvenidas o bienvenidos al mundo como mujeres o como varones. En función de ello, se nos da, en un primer momento, un nombre y luego se nos irá proponiendo un conjunto de comportamientos, roles y tareas a seguir que irán configurando una serie de imposibilidades, mandatos y obligaciones diferenciales.
rosa para las nenas con muñecas y cocinitas, celeste para los varones con autitos y pelotas. Así nos vamos educando y preparando para tareas femeninas. Enfermeras, docentes, trabajadoras, domésticas de cuidado. Y tareas masculinas, construcción, economía, política, de fuerza y poder. Como decías antes, Graciela, bueno, qué importante sería poder leer la realidad y mostrar que a veces se dice los científicos, pero está lleno de mujeres científicas, ¿no? La década del 60 fue especialmente importante en el avance de las luchas. ¿Qué recuerdan de los logros de esa década? La década del 60 tiene la píldora anticonceptiva, que fue una revolución en la posibilidad de separar el disfrute sexogenital de la reproducción, y eso es innegable. Y también un conjunto de luchas por la libertad, por la paz, por los derechos de las poblaciones afro en Estados Unidos, bueno, diferentes movimientos de liberación en América Latina. Fue una década, el psicoanálisis y su irrupción en la educación, por lo menos en algunos sectores medios, no hizo mella. Esto todavía no llegó a la escuela. No llegó a la escuela, pero sí había ahí Eva Giberti, Florencio Escardó, mi mamá leía unas revistas ahí, trataban de desdramatizar la cuestión de la curiosidad, por ejemplo, infantil. Fue realmente una década de muchísima movilización, que en los 70, bueno, fue también derivando en nuevas leyes y una agenda que siempre decimos, de la lucha por el acceso en la educación, los 70 marcan la lucha por la calidad, por el qué se aprende. Ya no es tanto el acceso, pero igual quería decir algo que creo que vale la pena en este momento. Estas diferencias entre mujeres, estas diferencias, por ejemplo, económicas entre mujeres, étnico-raciales, de capacidades, de religiones, todavía marcan algunas diferencias que tenemos que visibilizar. Las mujeres en la situación más precaria, más pobres, sufren una vulneración de derechos específica que todavía es mucho más violenta y grave que por ahí en otros sectores en que la situación económica está más resuelta, ¿no? Entonces, bueno, no somos iguales todas las mujeres. No está todo hecho y no está todo hecho efectivamente. Con seguridad. Por supuesto, somos muy sensibles a los femicidios. Y hay una letra por ahí que canta Cacho Castaña que casi parece un llamado. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Bueno, si te agarro con otro te mato, y algunos lo cantaron simplemente y otros lo llevaron a cabo. Sonia, ¿qué te surge de esto? Y el tema de los femicidios, bueno, está en el centro también del Ni Una Menos, ¿no? Sí, bueno, el tema de los femicidios es una de las grandes deudas que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacer para frenar este genocidio hacia las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres y hacia las niñas? Justamente es lo que despertó ese grito de basta en el 2015, que dio origen al Ni Una Menos, con el femicidio de Chiara, una chica muy jovencita, de 14 años, seguido, que venía después de una serie de femicidios de chicas muy jovencitas, ¿no? Nada, me despierta furia, enojo, como cada día nos enteramos por los medios de un nuevo femicidio. Por eso tan importante abordar desde la escuela, es tema absolutamente de la escuela media, los noviazgos violentos. Sí. Bueno, el libro que yo traje, Mariposas de Río, es una novela que justamente se ubica en esta gesta, Ni Una Menos. Su protagonista es una
preadolescente, y en la que va a una escuela y en la escuela matan a una de sus amigas más grande, ¿no? Y entonces ella se empieza a preguntar un montón de cosas que todavía no tenía conocimiento, no estaba más empapada de todo lo que era este tema de los femicidios o del movimiento de mujeres, y empieza también a cuestionarse su relación con los varones, ¿no? Porque hay todo un tema, ¿qué pasa? ¿Cómo es que quien se supone que te debe querer o amar te termina matando, ¿no? Pues los femicidios en general son cometidos por personas, varones cercanos a la víctima. Y entonces, bueno, me parece que es un tema interesante para abordar en las escuelas, ¿no? Verlo también desde la perspectiva de las nenas muy chiquitas que se encuentran con esta realidad y que justamente en el momento en que empiezan a salir y a querer o a necesitar ese contacto con los otros, ¿no? Todo lo que esto les provoca. Claro, y pasa a transformarse en algo peligroso, ¿no? En el próximo bloque vamos a conocer un interesante estudio que realizó el Ministerio de Salud de la Nación. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Tremendo peso es para las adolescentes cuando de pronto se dan cuenta que están embarazadas y se ponen en riesgo o a veces lo ocultan. Canta Amparo Ochoa y enseguida comentamos lo que dice. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Y hay otro tema de Amparo Ochoa que hace referencia al embarazo que es vivido dramáticamente. Para esto, yo no sé si recordás, Graciela, tuvo respuesta el sistema educativo de la ciudad cuando Daniel Filmus era ministro y se abrieron estas escuelas medias con jardín maternal. Sí, inclusive en turnos vespertinos. Efectivamente, un gran programa, alumnas madres, alumnos padres, también con el tiempo se incorporó el tema porque creo que es central trabajar con los chicos también, ¿no? La masculinidad hegemónica, la masculinidad tiene que ser también, ¿no? Conmovida. Y efectivamente, una de las respuestas, además de trabajar con el sector docente, porque también las alumnas embarazadas sufrían mucha estigmatización, y muchas veces también era de alguna manera esa discriminación la que hacía que abandonaran, trabajando con los equipos directivos y docentes y incorporando estas herramientas, ¿no?, institucionales que es para el cuidado de los niños y las niñas, estos jardines que estaban adosados a las escuelas. Esto fue un gran proyecto que también empezó a ser tomado por otras provincias, camina lento, pero camina, ¿no? Sí, y que permitió la continuidad de los estudios. Lo comentábamos antes, el estudio que hizo el Ministerio de Salud de la Nación se llama Construcción de Masculinidades y su relación con la salud integral en adolescentes varones escolarizados de 4 regiones de la Argentina. Creo que te interesó mucho, Sonia Santoro, vas a comentarlo enseguida, pero escuchamos antes a Juan Escobar, director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, primera parte.
Hola a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. Contarles brevemente que desde hace varios años, desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, venimos intentando incorporar la perspectiva de género y masculinidades en el diseño y en la implementación de políticas públicas destinadas a la población adolescente y juvenil. Un punto de partida tiene que ver con el análisis de los datos epidemiológicos. Sabemos que la adolescencia es una etapa relativamente sana desde el punto de vista biomédico, si se quiere, pero el 57% de los fallecimientos en esta edad están relacionados con lo que se conocen como causas externas, incidentes viales, suicidios y homicidios, causas asociadas a la violencia en general, y en donde el 60 o 70% ocurre en sujetos varones. Es decir, los varones tenemos muchas más complicaciones desde el punto de vista de la morbimortalidad, precisamente por comportamientos asociados a la violencia. Otra de los tópicos que analizamos tiene que ver con la fecundidad adolescente, es decir, los nacidos vivos de madres y de personas gestantes de 10 a 19 años. Sabemos que el 70% de estos embarazos son no intencionales, es decir, ese adolescente en ese momento de la vida no estaba buscando o planificando un embarazo, y muchas de estas relaciones tienen que ver con situaciones de violencia sexual, relaciones no consentidas, no uso del preservativo por parte de la pareja o del cogestante, etcétera, con lo cual también hay cuestiones relacionadas a la masculinidad que debíamos analizar. Es así como empezamos un proceso de capacitación a equipos de salud hace ya varios años en distintos tópicos relacionados a la temática, y esto produjo gran interés en los equipos que atienden adolescentes, pero también en equipos de educación con quienes vinimos trabajando, y en un momento determinado vimos la necesidad de traer las voces de los propios pibes en relación a lo que pensaban con respecto a ciertos imaginarios asociados a la masculinidad, y también a qué relación tenían ellos con el sistema de salud. Es así como surge la idea de este estudio multicéntrico que denominamos Construcción de Masculinidades y su relación con la salud integral. Fue un estudio cualitativo, exploratorio, realizado en 4 regiones de nuestro país, a adolescentes escolarizados, varones o que se asumían como sujetos varones genéricamente, de primero y de cuarto año de la escuela secundaria, porque nos parecía además que también la categoría edad tiene una implicancia significativa en relación a la socialización de género. El estudio se llevó adelante en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, en Tucumán, en Concordia, Entre Ríos, en Moreno, provincia de Buenos Aires, y en una escuela técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contó con la colaboración de la doctora Débora Tájer como asesora experta de la investigación. Y un poco lo que se buscaba era ver qué imaginarios tenían los adolescentes en relación a cuestiones asociadas al género, a la violencia, a la diversidad sexual, a la salud sexual y reproductiva, a la relación que ellos tenían con el sistema de salud. Bueno, nos dejó picando, estamos intrigados porque queremos saber qué pasó, porque uno podría pensar, bueno, se viene trabajando en las escuelas, se ha dicho tanto, seguramente los adolescentes varones tendrán ya una actitud diferente, ¿será así? Terminamos de escuchar la segunda parte. Entre los hallazgos encontrados vemos que todavía hay cierta persistencia de alguna identificación de los varones adolescentes con mandatos de lo que conocemos como masculinidad normativa. El rol de proveedor, ¿no? Esta necesidad de sentir que quienes tienen que llevar el sustento económico a la casa son los varones, sin problematizar, por ejemplo, los roles y tareas de cuidado no remuneradas que realizan en general las mujeres de la casa, el rol de procreador, ¿no? Y en ese sentido también cierta problematización de la idea de paternidad. Los adolescentes sienten que quieren ser padres más que nada como en una cuestión reivindicativa en relación a paternidades ausentes o violentas
que tuvieron en sus trayectorias, pero sobre todo en una mirada más hacia futuro, ¿no? Precisamente cuando sienten cabeza, cuando consigan un trabajo, cuando estén estables, etcétera. Y esto de alguna manera también trae hay como una no problematización en relación, por ejemplo, a sus compañeras, mujeres, que son madres a la misma edad que ellos, ¿no? Bueno, imposible separar, hablar del feminismo y no incluir las masculinidades, ¿no? ¿Te había interesado este estudio, no, Sonia? Sí, hice un artículo en página 12. Últimamente creo que en los últimos años hay un mayor foco puesto en qué pasa con los varones, ¿no? No solo en estudios, sino en el desarrollo, pensando en varones violentos, de distintos dispositivos, talleres y demás, para ver cómo se puede salir de esa situación de violencia, ¿no? Me parece que si antes, desde el feminismo, tal vez se pensaba, bueno, que los recursos estén destinados solamente a las mujeres. Me parece que ahora eso cambió y que se está pensando que es necesario realmente invertir en los varones y para tratar de modificar esto que nos afecta a todos, todas, todes. Y sí, me interesó mucho el estudio porque justamente también lo que muestra el estudio es la diversidad. No es lo mismo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires que lo que pasa en Comodoro Rivadavia. Pero sí me llamó la atención cómo hay una clara permanencia todavía de estos estereotipos de género, ¿no? Que ubican claro. a los varones en esos roles todavía más del macho proveedor, como decía ahí Juan, ¿no? En relación a la sexualidad está mucho todavía esta cuestión de ser el ganador, mientras si una chica sale con muchos varones sigue siendo mal vista. Bueno, hay muchos prejuicios, muchos estereotipos que persisten en adolescentes. Así es. Y por supuesto son estudios que me parece que después tienen que contribuir a profundizar determinados contenidos. Te voy a comentar algo, Graciela, que quizás te interese, no sé si supiste. Hay una escuela en Salta, el colegio secundario de Apolinario Saravia, donde, bueno, se produjo una situación, se prohibió a las alumnas ir sin corpiño. ¿Supiste? No. Bueno, se levantó en un momento una docente, preguntó a las chicas quiénes vinieron sin corpiño, 3 levantaron la mano, se las mandó a la casa y les dijeron que se pongan el corpiño y después vuelvan. Y ahí hubo una psicopedagoga que dio su opinión y dijo que la vestimenta es algo cultural. Hay culturas en las que bueno, las mujeres van con el torso desnudo, otras que tienen que usar por debajo de la rodilla su ropa. ¿Qué pensás? Y creo que es uno de los grandes temas del secundario, cuando vos decías por dónde empezar. De hecho, conozco varios centros de estudiantes que empezaron con el debate, porque sin ir a una intromisión tan profunda como esa, en muchas escuelas todavía sigue vigente que las chicas van con guardapolvo y los chicos no. ¿No? Esa diferencia. Esa diferencia. Entonces, conozco algunos centros de estudiantes que hicieron ese eje. Empezaron por la vestimenta. Y eso es un hilo que empieza, por supuesto, ¿no? La madeja se va desplegando. Una vez más es el control de los cuerpos, ¿no? Así Arrancaste es. el programa por ahí. Una vez más es esa habitualidad escolar de lo que no se cuestiona, siempre fue así, y bueno, el poner el foco y mirar esa desigualdad y preguntarse por qué, por supuesto que lleva mucho más que el guardapolvo, ¿no? Por supuesto. Creo que es bien potente. Creo que para aquellos docentes que no saben por dónde empezar o que tienen miedo de meterse en algunos temas por el qué dirán las familias o la propia conducción de la escuela, hay que tener en cuenta que hay un amparo legal. Y muy brevemente, antes de ir a la bibliografía, te pediría, Sonia, que nos digas en qué consiste la ley Micaela.
Bueno, la ley Micaela es una ley votada hace un par de años, creo que fines de 2018, sí. Que lo que obliga es que todos los efectores del Estado reciban una capacitación en género y prevención de las violencias. Esto es una ley muy importante que está llegando de a poco a todos los espacios de trabajo en todos los niveles y jerarquías de los distintos organismos públicos, introduce esta formación en perspectiva de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género, derechos de las mujeres, de las diversidades? Y empezar a cuestionar todo esto de lo que venimos hablando hoy, ¿no? Así es. Bueno, me consta, la capacitación realmente fue muy buena para quienes la hicimos desde la televisión pública. Nos vamos a la bibliografía y nos vamos a tener que despedir. Estos 3 libros primeros que vamos a ver, Graciela, son de hace unos años y, bueno, ya tuvieron mucha difusión, me parece que son muy importantes: Formación ética y ciudadana con justicia de género e igualdad social, Generizando la lengua y la literatura desde la cotidianidad del aula, y Educación sexual integral con perspectiva de género, este último de tu autoría. Nos vamos a tu último libro ahora, que decíamos que es importante dirigirse entonces a los docentes. Me parece que esto los ayuda a tener más elementos. ESI y formación docente. Mariposas Mirabal, experiencias en foco. Eso, quería decir chiquito. Mariposas Mirabal es el colectivo que integramos, una cantidad de profesoras, profesores, docentes y estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bien. Y ya tenemos esta marca porque nos sentimos un colectivo de producción. Así bueno, que... muy lindo el nombre. Nos vamos al último libro de Liliana Maltz, que se llama Vaivenes de la ternura, ESI en el nivel inicial, donde recoge muchos de los temores, muchas de las dudas que circulan, a las que hay que ir dando respuesta. Vemos otro de Beatriz Feinholz, se llama Educación y género, una perspectiva social, cultural y tecnológica. También aborda muchos temas, algunos los hemos comentado, el de los juguetes en la infancia, entre tantos otros. Los dos últimos. Tenemos aquí La construcción del género en la literatura infantil y juvenil, de Graciela Periconi. Por supuesto que hay estereotipos de género en la literatura y en los últimos años, bueno, se ha ido modificando muchísimo esto con las excelentes autoras y autores de literatura infantil que tenemos. Y nos vamos al libro Mariposas de Río. Es una novela de nuestra invitada Sonia Santoro. ¿Querés comentar un poquito? Sí, bueno, algo ya dije. Es una novela que está destinada a adolescentes y que trata de seguir la vida de una niña en el contexto de Ni Una Menos, como decía antes, ¿no? Matan a una de sus amigas y ella empieza ahí a enterarse de qué es todo esto, ¿no? De los femicidios, del movimiento de mujeres, y qué va a hacer ahora ella que está queriendo salir al mundo. No nos cuentes el final. No. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a las dos, a ustedes también, y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos.